Bueno, pues ya. Siempre, siempre empiezo los vídeos o las frases con un bueno. Es que no sé cómo empezarlas. Voy a explicar un poco cómo se hizo este coche. Este coche que no deja de ser. Aquí parece muy grande, pero es muy pequeño. Muy pequeño. Aquí cabe una persona, le cubre hasta la cintura. Es un elemento de atrecho, pero se podría decir que es. Pues como los caballitos, estos caballitos que llevan con dos cuerdas, ¿no? Y las piernas las llevan por debajo. Entonces es pequeño. Es algo pequeño, tiene la apariencia como si fuera un auto de choque, pero es más pequeño que un auto de choque. Y pesa 9 kilos nada más. Son 9 kilos. Entonces, el sistema, la forma de llevarlo es pues, con unas correas, como los caballitos. Y como pesa poco, entonces la cabeza te viene a parar por aquí más o menos. Se habrá visto en alguna imagen, en alguna foto o algo. Entonces es un elemento de atrecho porque, a ver, todo lo que sea utilizar para un espectáculo o lo que sea, pues se le llama atrecho, ¿no? Sea verdadero o falso, es atrecho, ¿no? Y esto pues tiene la apariencia de un auto de choque, que ya lo he dicho, pero, pero más bien parece un cosplay, ¿no? Parece un cosplay, porque si tú te disfrazas de Marty McFly o te disfrazas del Doc, pues sea de lo que sea, es como si fuera un disfraz, ¿no? Igual que el caballito. Tú te puedes poner el caballito encima, puede ser disfrazado o no, pero entonces es básicamente es como si fuera un disfraz. Entonces, pues bueno, esto me lo encargaron, no lo hice para mí, me lo encargaron y tenía pues que tener unas ciertas características, ¿no? Tenía que ser ligero, resistente y que se identifique pues con el coche de Regreso Futuro, ¿no? Al principio parecía un panda, al principio parecía un panda y cuando lo veis así se ve raro porque falta la persona, ¿no? Entonces, claro, no podíamos hacerlo tan aplastado porque al ser tan pequeño, que solo hace 1,40 m de largo, me daba miedo pues que las proporciones no quedaran. Es un coche más alargado y aplastado, ¿no? Entonces, cuanto más cuadrado, pues menos se lo parece. Menos se lo parece. Y había que ir con cuidado con todo eso, ¿no? Que no fuera muy cuadrado para que no pareciera un panda, aunque también hubiera quedado gracioso, ¿no? La versión española del DeLorean no hubiera estado mal. Entonces, yo como soy fan de Regreso Futuro, pues tengo unos cuantos coches, ¿no? Tengo unos cuantos. Aquí hay una maqueta del año de la María Castaña, que está un poco hecho polvo. Esto es un Transformer. Es un Transformer. Ese es el mejor de los que tengo, el que es casi que tiene el mismo tamaño que el de Playmobil, casi que miden lo mismo, pero claro, está mucho mejor. Está mucho mejor hecho, es metálico, es más réplica. El otro es un juguete, ¿no? Entonces, pues, para ir inspirándome, aunque tenía dibujos y fotos de otros que habían hecho algo parecido, pues yo me inspiré en estos tres, ¿no? Uno está mejor que el otro. Aquí no hace falta que nos fijemos mucho en los detalles, tan pequeño, pero casi que me fijé más en el Playmobil o hice una mezcla de los tres, ¿no? Lo que surgiera. No se trataba de hacer una réplica, ¿vale? Había que adaptar algo y si quedaba cómico, pues mejor, también se agradece. Y estas cosas se agradece, pues que pese poco, independiente, ahora no me saldrá la palabra, independientemente el tiempo que le vayas a usar, pues aún peor, ¿no? Si es poco rato, pues aún puedes aguantar 20 kilos.
pero es que al final, pues que esto pese 9 kilos, no notas nada, no notas nada de peso, ¿vale? ¿Por qué no le puse luces? Pues porque no me las pidieron. No tiene nada de electrónico, se podía haber hecho, tampoco es tan difícil, pero no me lo pidieron. Entonces, pues, coche básico, ¿vale? No. Entonces, todo lo que es el cajón interior, todo lo que es la caja interior, incluso el volante, que tenía que quedar fuerte por si hay que cogerlo, que se va a coger seguro, pues entonces todo lo interior es de madera y pintado de negro porque ya no interesa. La parte de adentro se pinta negra. Los colores invisibles en el mundo del espectáculo es como si fuera un color invisible. El color negro, ¿no? El color negro es considerado como si fuera un color invisible. Y si lo pintas mate, pues aún mejor, porque entonces no se ve nada, se ve todo oscuro. O sea, lo que no te interesa que se vea, pues lo pintes negro. Lo pintas negro. Pues el interior es de madera, atornillado, encolado. Básicamente toda la carcasa del exterior está modelado a base de espumas y unas planchas de Porexpan, que no es la palabra adecuada, Porexpan. Más bien son unas planchas de Porex, le digo yo, pero son un poco más duras de lo normal, ¿no? No son de aquellas planchas que hacen bolitas. Tiene un nombre técnico, pero nunca me acuerdo del nombre técnico. Son unas planchas amarillas, a veces las hacen rosas, a veces azules. Entonces, claro, esas planchas cuesta mucho de darles formas redondas, ¿no? Si yo lo hubiera hecho con otro material, me quedan unas formas más exactas. Pero según con qué material trabajes, pues no te va a quedar igual. Y además, lo que buscaban es que se lo pareciera. Tampoco querían una réplica exacta, como he dicho antes, ¿no? Que se lo pareciera. Y reconocible, desde luego que lo es, ¿no? Entonces, toda la parte de abajo de las ruedas, que también es de madera, pues era mejor hacerlo así porque lo dejas al suelo, se apoya y ahí así aguantará más tiempo, ¿no? Para tener un punto de apoyo. Y además, pues, por si hay que cogerlo por debajo, pues eso ayuda. Y por si se ve, por algún balanceo que le das al coche o lo que sea, pues era mejor dejarle la parte de abajo acabada, ¿no? Bueno, pues esto más o menos. Con la tontería, pues por lo menos casi que me he tirado 2 semanas bien buenas, entre 2 y 3 semanas para hacer esto. ¿Eh? Había muchos detalles que se lo tiene que parecer, que es lo que decimos. No se trata de hacer una réplica. Pero sacarle las medidas de algo que no tienes, que te tienes que ir fijando de un diseño del otro y tú mismo tienes que ir sacando las medidas, pues te retrasa bastante, ¿no? No es solo cuestión de lijar, pegar y montar. No es una maqueta que ya te vienen las piezas montadas. Tienes que sacarlas tú las medidas. Incluso de estas cosas, ¿no? También dices que todo te encaje o que se parezca, como mínimo. A veces te equivocas, tienes que volver a corregir, que ya me pasó con alguna cosa. Esto da mucho pego. Es que luce mucho. Es que la parte frontal y la parte trasera del coche es que a simple vista ya se nota, ¿no? Que es inconfundible. Tienes que hacerlo todo muy torcido como para que no se reconozca, ¿vale? Entonces, acá hay un tema curioso con lo de la matrícula. Lo de la matrícula, incluso con las maquetas o con los coches de juguete o todo esto pasa a veces, pues que no les ponen la matrícula que debería llevar, ¿no? Y aquí pues me pasó lo mismo, pero bueno, fue preferible poner esta matrícula porque es la que más se reconoce, quizás, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando lleva el Mr. Fusion, este cacharro de aquí arriba, y las ruedas, que es cuando vuela, es cuando es cuando aparece por primera vez en la primera parte. En la primera parte al final de la película, ¿no? Pero ya es Regreso a Futuro 2. Y entonces ahí, pues ya se ve por primera vez con el Mr. Fusion y con la matrícula cambiada, porque viene del futuro.
Y entonces ya no le corresponde esta matrícula. Pero bueno, pero esto los muy frikis, pues, lo sabrán, ¿no? Pero incluso me he fijado en mucha gente que hace cosplays y cosas así, que de todas formas, pues les ponen esta matrícula, ¿no? Pues será porque a lo mejor se reconoce más, que no la otra, que es la que debería llevar, que es la de color naranja con el código de barras, ¿no? Entonces, como no se trata de una réplica tampoco exacta, porque aquí también tendría que poner DeLorean, pero ¿para qué, no? Para lucirlo más, pero no vale la pena. Aquí lo que importa es el efecto visual en general, ¿no? Podría haber quedado mejor o peor, igual que esto en realidad lo tendría que llevar separado, pero no importa, porque como tampoco había intención de ponerle luces, pues no se trata de ponerle, de hacerlo tanto a la perfección, ¿no? Y no sé, o incluso pintarlo azul. Hay algunos que lo pintan azul, pues simulando que son los rayos cuando va al futuro, ¿no? Simulando eso, pero no es que brille, no lleva efectos de luz, pero el pintarlo azul pues le da el toque del el efecto de que va al futuro, ¿no? Pero tampoco hay necesidad, porque, es decir, es que es una cosa de más a más, como queriendo decir, si el coche puede ir volando o puede ir circulando por la carretera, pero a lo mejor no va al futuro, no está viajando, y entonces no hay necesidad de que se encienda la luz, ¿no? Eso lo arreglas con 4 efectos de luz de focos y cosas así y ya está. Bueno, de todas formas, no me pidieron nada de luces en ninguna parte, entonces era un coche básico, digamos. Pasa que quizás, pues, quedó demasiado bonito. Es lo que puede, lo que puede pasar, ¿no? Esto tampoco tiene ninguna función, ni hace falta que pongan Mr. Fusion, ni ninguna pegatina aquí de más. Es que, bueno, le podría poner una pegatina mía para hacer publicidad, pero no se la voy a poner, porque no pinta nada. No pinta nada. Esto es para un espectáculo, que no sé ni cómo se llama el espectáculo. Es para un show. Para un show. Y no sé cómo se llamará la función, ni dónde actuará, ¿no? Cuando lo sepa, pues ya hablaré sobre ello. Entonces aquí hay cosas, pues que esta parte, esto por ejemplo es espuma, es del mismo material que este. Es espuma, que si aprieto pues se hunde, ¿no? Pero está como todo plastificado, está plastificado. Esto es gracioso. Ahora lo explicaré. ¿Por qué estas formas que tiene así, no? Estas formas del parachoques o como queramos llamar, parachoques, bueno, es claro, hace de parachoques, pero también es lo que se ilumina, que es para cuando va al futuro, ¿no? Pero bueno, lo llamaremos parachoques. Esto es curioso porque la forma que yo le di, pues me recordó mucho a lo que es el cinturón de Batman. El cinturón de Batman de Tim Burton, porque no me acuerdo del nombre del diseñador del traje. La reconozco más o la identifico por el nombre del director, ¿no? De la película de Batman dirigida por Tim Burton. Entonces, nosotros pues tuvimos que hacer el traje completo de Batman para unos carnavales, pero querían pues que se pareciera bastante a la película, ¿no? Aunque este tenía que bailar y tenía momentos de acción y cosas así, ¿no? Cosas que se hacen en carnaval, pero algo más serio. Y entonces yo me acordé, dije, se parece mucho esta forma del parachoques a lo que era el cinturón del Batman. Y esto es un pedazo de muestra que hice, luego lo modifiqué un poco, que tengo un cinturón completo en la oficina, pero no tengo ganas de ir. Pero bueno, viene a ser esto, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Aquí utilicé una espuma y como se adaptará bien en las esquinas, pues utilicé esto. Pero claro, esto era muy ancho. Hubiera quedado más cómico. Hubiera quedado más cómico, pero entonces ya queda demasiado desproporcionado a lo mejor, ¿no? Pero me gustó la manera del acabado, quiero decir. Entonces, en lugar de hacerle estas líneas tan marcadas, como el cinturón del Batman, que es así, lo que sí me copió un poco es la forma de modelar, ¿no?
por eso me hace gracia, porque me recuerda, porque tiene, los bordes están redondeados igual, estos planos, el mismo ancho, pero es más estrecho. Es parecido, otra medida, pero claro, pero cortándolo por aquí pues ya había suficiente, ¿no? Entonces pues cogí un trozo de espuma, lo tenía claro y digo, ya está, pues esto irá bien porque así lo podré adaptar. Y lo mismo hice pues aquí atrás, ¿no? Y da el pego. Y esto por eso digo que no hay necesidad de que esté separado del coche como debería ser. Estas cosas cuando las haces cómicas pues tienes que hacer que se parezcan, que sean resistentes y que queden bien encoladas, ¿no? Bien pegadas al cuerpo. Si nos fijamos también, si vamos a mirar, todos los coches tienen alguna diferencia. No hay ninguno que sea exacto al otro. Siempre hay alguna diferencia. Si no es una cosa, es la otra. Cuanto más pequeño, más dificultad, ¿no? Cuanto más grande, pues más caro también y depende, ¿no? Entonces cada fabricante pues lo hace con sus detalles, ¿no? En los juguetes, por ejemplo, hay unos que son de chapa, otros llevan la chapa barnizada, otros no. Otros llevan un plata que ya es del propio color del plástico, ¿no? Y otros pues directamente están pintados de plata, que es como lo que he hecho yo más o menos, ¿no? Entonces, si hubiera sido tan importante el acabado de pintura, pues ya buscamos otra manera, ¿no? Pero aquí en este caso, pues no era no era lo más importante. Lo más importante es que fuera ligero, que se pueda manipular, para hacer un poco la intro del espectáculo, del show, y poco más, ¿no? O sea que no es un coche de carreras, ni tampoco es para ir a un concurso de cosplays, ni nada así, ¿no? Es para la presentación de un espectáculo donde hay más atrecho de por medio y esa base de gags, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Gags. Creo que se dice así. Entonces, de ahí va la cosa. Y este coche servirá más o menos, pues me imagino que es para hacer la intro, la entrada y la despedida. Y no sé, para que no se haga un vídeo eterno, pues creo que ya lo he explicado todo, ¿no? Entonces, pues esto se cogen las correas, en un momento dado se lo pone encima, hace un poco como que está volando, da la bienvenida y eso es todo lo que tiene que hacer este coche, ¿no? Por aquí tengo otro que es el Batmóvil, que está ahí tapado. También hicimos un coche de gris hace unos años, que hace poco ya compartí el vídeo, pero aquel era otra. Es que claro, cada coche de estos tiene una función diferente. El coche de gris, el coche de gris fue para un número musical infantil. Y ese coche solo servía para sentarse y servía como de parte del decorado de fondo y ya está. No tenía que moverse, no tenía que hacer nada más. El Batmóvil, por ejemplo, el Batmóvil ya fue para otra cosa. Sí que fue para carnaval, pero aparte de llevarlo encima de la carroza, también aquí en Tarragona hay una cosa que hacen que se llaman la disfresador, el disfraz de oro, y entonces montan un escenario y hacen una coreografía diferente como para hacer presentación del disfraz de oro, que es la disfrazador, ¿no? Entonces puede ser un Batman o puede ser cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Y el elemento, digamos, pues, o objeto, o como si fuera parte de la carroza que iba a salir en el escenario, pues era el coche. En lugar de ser otras cosas que a veces, que es lo que suele salir, parte de la carroza o lo que se te ocurra, pues como la temática era Batman, pues se les ocurrió pues que saliera el coche, ¿no? Y realmente, claro, es que pesaba tan poco que tú te creías que era el coche auténtico que estaba ahí encima del escenario. Daba sensación. Y lo único que tenía que hacer este coche encima del escenario pues es aparecer, encender las luces, dar una vuelta sobre su propio eje y avanzar un poquito, ¿no? Era algo así, la intro. Y entonces se ponían a pelear y a bailar y ese era el show del coche este. Luego ya, pues cuando salen en el desfile, al siguiente día, pues ya es bailar.
El coche ya queda, lo depositan encima de una de las carrozas para hacer bonito y ya ha hecho su función, por así decir, ¿no? Entonces, por eso digo, no era ningún coche de carreras, no tenía ni volante, como aquel que dice, este coche no tiene volante, pero tuvimos que hacer que la tapa se abriera para que Batman saliera de adentro, ¿no? Y ahí era un espacio muy reducido. Aquí parece grande, pero es que el coche original aún es más grande que este, ¿no? El que hicimos nosotros, este que veis aquí tapado, que no tengo ganas de destaparlo, porque hoy no es el tema, pues medía unos 4 metros y algo. Pero el original, si no me equivoco, el original creo que son 6 metros. Y de ancho es más, ¿no? Lo que pasa es que es lo que yo digo, este coche del Tim Burton también, pues tiene unas formas tan chulas, pues que al ver este engaña. Claro que se nota que es el falso, claro que se nota. También es como un poco más cómico, ¿no? Pero tiene esas formas tan chungas, tan redondeadas, tan marcadas, pues que da mucho el pego, ¿no? Da mucho el pego. El coche de gris ya se notaba que era mucho más cómico, también era más pequeño en volumen. Y lo mismo que pasa con el DeLorean, ¿no? Pues que es como lo que digo yo con el coche fantástico. Tú te miras la parte frontal del coche fantástico y es muy importante, ¿no? Está muy doblada, tiene aquella caída. La parte de atrás también es importante, más en el caso del DeLorean, ¿no? Porque si al DeLorean no le haces todo esto de aquí atrás, pues entonces ya no es el de la máquina del tiempo, es un DeLorean, ¿no? Es un DeLorean, pero si le metes los cables, las ruedas que están giradas y todos estos detalles de aquí detrás, entonces ya queda clarísimo de qué coche se trata, ¿no? Es el coche, el DeLorean de Regreso al Futuro, pero no un DeLorean normal. Entonces, pues, todas esas partes, todo eso es lo importante, ¿no? De todo esto. Que visto así se ve raro, porque falta la persona que lo conduce, pero después se ve completo. Entonces la parte importante siempre es el morro y la parte de atrás, ¿no? Visto de perfil a lo mejor pues no le das tanta importancia. Y bueno, y pues eso, ha quedado un poco cómico, pero también es lo que buscaban, ¿no? Es lo que buscaban. Y bueno, contento del resultado. Como siempre me pasa cuando terminas de hacer estas cosas, pues te da pena deshacerte de ellas, porque ya no las verás más. Y por eso pues grabo vídeos, hablo de ello, ¿no? Ya miraré de intercalar alguna imagen por el medio, si lo sé hacer. Hago una foto y a lo mejor explicaré algo más, pero teniendo en cuenta con todo lo que me enrollo con los vídeos, pues no sé si lo voy a hacer. No sé si lo voy a hacer, porque es que tampoco sé hablar, no sé hacer un vídeo completo, mezclar vídeos, fotos de cómo lo construí, cómo no. Porque si voy hablando y voy intercalando con imágenes, si lo sé hacer, a ver si lo que pasa es que tengo que cortar y volver a enchufar fotos, intercalarlas, es un rollazo, ¿no? Pero si lo puedo hacer, pues, o si no, lo pondré en la intro y al final, a lo mejor, ¿no? Para que no se haga tan pesado el vídeo, yo solo aquí hablando de hablar por hablar, que parece que esté hablando hablar por hablar. Pero bueno, lo grabo y hablo. Ya he dicho que pesaba 9 kilos. Que yo pensaba que acabaría pesando unos 15, entre 15 y 20 kilos, porque un adulto lo puede llevar perfectamente. Un niño, de hecho, ya puede llevar 20 kilos, ¿no? Porque cuando hicimos la Bibrieta de Tarragona, la Bibrieta, que por ahí tengo la cabeza, cuando hicimos la Bibrieta, pues lo llevan los niños. Y entonces no podíamos excedernos demasiado. 25 kilos o así era el tope que teníamos, ¿no? Pero según los cálculos, y comparándola con la grande, que es la original, la grande creo que pesa 80 kilos, si no me equivoco, pues según las matemáticas, la nuestra, la pequeña, pues debería pesar la mitad. Pero tuvimos que hacer lo imposible para que aquello pesara mucho menos.
Y entonces, pues claro, fuimos contando el peso a medida que íbamos modelando y construyendo. Le poníamos pintura, lo pesábamos. Lijábamos, pues también lo pesábamos, pues para tener una orientación del peso, ¿no? Aunque todo depende de las capas de fibra que le pusiéramos. Entonces teníamos que ser bastante cuidadosos y de aplicar bien la fibra para no excedernos de peso, ¿no? Porque después no habría forma de restarle peso ya. Como si te pasas con la cantidad de la fibra, con las capas, entonces, pues eso, tuvimos que darle las capas bien aplicadas, lo suficiente, y reforzar algunas zonas, pues solamente para que pesara lo menos posible, ¿no? Al máximo. Y entonces, pues, el tope era 25 kilos de la vibrieta y terminó pesando 24, que siempre me acordaré. Fue hasta 1 kilo menos. O sea, yo iba de una manera, como quiero decir, al límite. Digo, no quiero que pese ni más ni menos, ni ponerle más cantidad de pintura, ni masilla por un tubo, que es lo que suele pasar. Que hay muchos que solucionan los problemas con kilos de masilla. Y al final aquello pesa una burrada. Y no es que quede más fuerte porque le pongas más masilla. La masilla es prácticamente para hacer bonito y terminar de darle detalles, ¿no? Para de detallitos o terminar de pulir y cosas así por el estilo, pero no como para modelar con masilla. La masilla no está pensada como para modelar. Claro, si tú estás haciendo un tuning y le metes 40 kilos de masilla, por así decir, y luego lo lijas, y venga a lijar y venga kilos de masilla, pues bueno, lo llamaremos modelar también, pero no está pensado para eso. No sé si me explico, ¿no? A mí me gusta más cuando haces el coche este, porque es diferente, porque aquí sí que se ha modelado con las planchas de Porospan. Pero cuando trabajas con arcilla, con lo que estás modelando, es con la arcilla. Y luego harás un molde y después sacas la copia de fibra. Y es a lo que voy. Y entonces, pues es lo que pasa, que por no querer perder el tiempo en modelar, o porque no se sabe hacerlo, pues entonces tiramos al recurso de tirarle kilos de masilla y capas de fibra, pensando que así incrementamos el valor del producto, ¿no? Y lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos desgraciando la pieza original, digamos, porque eso no tiene ni pies ni cabeza, y le estás poniendo tanto peso que al final a ver quién va a tener narices de llevar eso, con tanto peso, ¿no? Que a veces no es necesario tanto peso, pero bueno, a veces también nos quedamos cortos, entonces tienes miedo a dejarle agujeros y cosas así, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que aquella era la vibrieta, que es una figura que se tuvo que modelar con arcilla y luego sacar moldes, pues ya pesaba 24 kilos y hasta 25 un niño lo puede llevar, ¿no? Según de qué ciertas edades, ¿no? Y lo pueden llevar. Entonces, teniendo en cuenta que 24 kilos, 25, lo puede llevar un niño, pues un adulto, si esto hubiera pesado 25 kilos, tampoco hubiera pasado nada porque lo lleva perfectamente, ¿no? Y además, por las formas que tiene, pues iba a estar bien equilibrado. Pero tenía que procurar de hacerlo todo ligero, porque si no, el equilibrio se le puede ir atrás. Aquí no le puedo cargar mucho peso. Y que bueno, digamos que lógicamente más peso tiene detrás que delante, ¿no? Pero en cuanto a madera, se acerca mucho también. Se acerca mucho, pero sigue pesando más esta parte de aquí, porque claro, no hay más que ver, ¿no? Está todo cubierto de madera, pero también tiene el respaldo. Y eso ya es más peso, más todo lo demás. Y solo por esa diferencia, pues daba miedo, ¿no? Pero claro, al poner las correas, tú vas justo aquí en el centro o más bien hacia atrás. Más bien lo que haces es que te empujas hacia atrás. Entonces, pues ya lo equilibras con eso. Y pesa tan poco que casi que no se nota. Entonces se mantiene a nivel recto. No hay necesidad de poner las manos en el volante, quiero decir. Pesa tan poco que casi no notas la diferencia. Y eso ha sido pues una suerte, ¿no? Pero cuando son formas como la vibria, que tiene aquella cola, y a veces no son simétricas del todo, pues vas un poco acojonado. Pero bueno, pero cuando pasa eso, uno de los trucos, a lo mejor, si no hubiera quedado equilibrado, pues es contrarrestarlo poniéndole peso delante. Algo, que será muy poca diferencia, ¿no? Entonces, si quieres que te quede equilibrado, pues ponle peso delante. No hay otra solución, porque ya no le podrás restar,
¿no? Y bueno, aquí me he enrollado un poco con el tema de lo de la Biblia, pero es que es eso. Como hablo sobre la marcha, pues de hecho son los únicos dos coches que... Los únicos, bueno, tres coches que he hecho así pequeñitos, que al final me voy a volver especialista del tema de coches de atrecho. También hice otro. Iba a decir que también hice otro hace unos pocos años, no hace mucho esto fue en 2018 o así. Pero claro, es un coche, pero este coche también tiene otra función. Esto más bien es un photocall. Esto es bastante plano, tiene un poco de volumen, pero es plano. Es plano prácticamente, ¿no? Entonces, pues esto lo hice pues para hacer un photocall para la boda de unos amigos. Y como son fans de Regreso al Futuro también, y de las teorías del tiempo, viajes en el tiempo, estas cosas, igual que yo, pues se me ocurrió hacerle 4 elementos de atrecho y estas 2 cosas de decoración. Entonces, claro, aquello es el reloj del oeste, ¿no? Iba montado en un caballete y vas que te matas. Y luego las fotos las haces en color sepia y ya daba el pego. Y el coche de Regreso al Futuro, el DeLorean pues le podías doblar las ruedas. Y eso que se ve por detrás medio raro son... Mirad, que se me ha cortado el vídeo. Estaba guardando la tarjeta de memoria, estaba lleno y no sé dónde se habrá cortado. Y he tenido que volver a grabar. En fin, ¿qué estaba diciendo? Pues que esto lo hice para la boda de unos amigos, que como eran fans, y todo el rollo. Entonces, pues este coche, digamos, tenía doble función. Le podías girar las ruedas y lo podías usar como marco o como coche volando, ¿no? Posando como si fuera la carátula. Y aparte de eso, pues le hice 4 elementos más, que si las gafas, que si el patinete, que es el que he enseñado al principio. Todo así muy sencillo, muy básico, pero bueno, ¿no? Que si pelucas, que si lo otro. Lo que se suele usar para... Lo que se suele hacer para esto de los photocalls, ¿no? Ya está. Y es un coche, pero no tiene nada que ver con los otros que he dicho antes. Bueno, y este lo tengo por aquí. Pero también son planchas de Polispan, pero aquí ya no me lo ocurre tanto. Aquí básicamente se puede decir que es plano y está pintado. Está pintado, ¿no? En cambio, aquí si veis, pues claro, al ser un dibujo plano, que casi no tiene volumen, pues tienes que ganarte la perspectiva, digamos, tienes que hacerle algo más. Sí que le hice el parachoques este que sobresale, pero y luego las ruedas, que están también trabajadas de esa forma, para que se vea algo bastorro, también en plan cómico, pero tienes que ganar en pintura, ¿no? Entonces le das 4 sombras con la pintura, algo que sea básico, que dé el pego y ya está. Y con eso ya había suficiente. Más vale esto que no un trozo de cartón plano, ¿no? Pero claro, es eso. En cambio, el otro coche es diferente. Este coche es diferente. Esta es otra historia. Este, por ejemplo, está pintado con plata, porque sí, que a lo mejor lucirá más que no pintarlo de otro color. Aquí sí que le pega el plata. Pero en el otro, pues también hubiera quedado bien, pero con sombras blancas y grises, pues tampoco está mal, ¿no? O sea, es que depende para lo que sean las cosas, pues pintas de una forma o pintas de la otra. Cuanto más volumen tenga, como es el caso de este coche pues tiene volúmenes, entonces aquí sí que le queda bien pintarlo de plata, sin sombras, porque la propia forma que tiene el coche, pues ya tiene un juego de luces y sombras. Ya tiene. Ya se aprecian las formas, no hace falta hacerle sombreados. ¿Para qué? En cambio, el otro que he enseñado antes, pues eran grises, eran tonalidades de grises, pero porque era plano, prácticamente no tenía volumen. Entonces no valía la pena darle más volumen. Solamente pintado, algo rápido y ya está. Y esa es la diferencia, ¿no? Que no tienes por qué pintar todo por igual. O si yo ahora cojo y le hago algunas sombras aquí, quiere decir que sé pintar mejor o sé pintar peor. No, es que según lo que se requiere hacer, ¿no? De hecho, aquí hay cosas que a lo mejor le sobraban, pero por seguridad se las he puesto. O tampoco hace falta contar los números de pivotes de estos que lleva. A lo mejor con 3 hubieran sido suficiente, o con 4.
Y es eso, ¿no? No es una réplica. Pero aquí, por ejemplo, el dibujo de los neumáticos, pues sí que veo que le viste bastante. Esto sí que me gusta hacérselo. En lugar de que sea plano y pintado, ¿no? Prefiero que sea así. Porque entonces luego lo pintas de negro, con un solo color, o le haces un raspado con gris, como he hecho yo, y de lejos pues se aprecia mejor, ¿no? Y son esos detalles, ¿no? Por eso digo que a veces valoramos cosas como una figura realista, ¿no? Si una figura ya no es realista, pues ¿por qué le tienes que hacer acabados de pintura realistas si la figura ya no lo es, ¿no? Entonces sí que se lo puedes hacer, pero tiene que ir todo como un poco acorde, ¿no? Según el modelado, la forma que tenga, con el acabado que tú le das, pues sí, puede ser realista, como ya dije alguna vez hablando de figuras, pero o puedes rozar el hiperrealismo. Eso es lo que sería una réplica, pero claro, ¿de qué tipo de réplica estamos hablando? Este coche está basado en un coche real y esto es la versión cómica, no es la réplica. ¿Vale? Que alguno me dirá, ¿y por qué no lo hiciste de fibra? Pues porque no me lo pidieron de fibra. Me lo piden de fibra, yo lo hago de fibra. Y si quieres que flote en el agua, pues yo te hago que flote en el agua, ¿no? Y bueno, aquí lo voy a dejar. Ya sé que me despido a veces de forma rápida no, rara en los vídeos, pero es que no sé qué mucho más hablar de... Yo si tuviera que hacer vídeos con otra persona y me preguntaran, pues al menos estaría más cómodo. Pero es que estar yo solo hablando de cosas de estas, pues no sé ya de qué hablar ni a qué enfocar, ¿no? Entonces, pues aquí lo vamos a dejar. Solo quería hablar un poco de esto, que no es que sea tampoco el trabajo del año, pero yo disfruto mucho con estas cosas. Disfruto mucho porque, joder, porque es lo que me gusta, ¿no? Más Regreso a Futuro, Star Wars, estas cositas. Bueno, es lo mío, ¿no? Y si hay que hacer un panda, pues se hace un panda, ¿eh?